La trágica historia de Chevrolet. Prólogo. Imagina lo siguiente. Estás viviendo en 1911, en un momento en que el Ford Modelo T se está convirtiendo en el automóvil más vendido del mundo. Pero no estás preocupado. Estás en la cima del mundo, todos te aman y eres considerado el mejor piloto de carreras del país. Su fama y popularidad lo llevan a asociarse para construir una compañía de automóviles con su nombre, y unos años más tarde, esa compañía superaría a Ford y dominaría las ventas de automóviles en todo el mundo, registrando ganancias históricas. Sin embargo, el problema es que ya no eres parte de la empresa, estás luchando por sobrevivir en la Gran Depresión. Mientras tu antigua empresa está ganando millones de dólares, estás trabajando en una fábrica, luchando por sobrevivir. Esa es la historia del Chevrolet y su cofundador que lleva el nombre de la empresa, Louis Chevrolet. Los orígenes de Chevrolet. Louis Chevrolet nació el 25 de diciembre de 1885, en La Chaux-de-Fonds, Suiza, pero pasó la mayor parte de su infancia en pequeños pueblos. Siendo el segundo hijo de 7 hijos, Louis trabajó junto a su padre, Joseph Chevrolet, quien cuidó de la familia trabajando como reparador de relojes. Cuando Louis tenía 9 años, su familia pasó por una crisis económica, por lo que tuvieron que mudarse de su ciudad natal a un pequeño pueblo en Francia. Y allí su padre abrió una nueva tienda de relojes. Pero eso no fue suficiente para alimentar a una familia de 9. Con el paso del tiempo, las cosas se pusieron más difíciles para la familia de Louis. Tan difícil que a veces pasaban días sin comer. Esto llevó a Louis a abandonar la escuela y conseguir un trabajo en un taller de bicicletas cuando solo tenía 11 años. Este taller se especializó en el mantenimiento de bicicletas y carruajes. Allí aprendió a tocar los fundamentos, y aprendió a reparar bicicletas muy temprano. Así que cuando Louis tenía 16 años diseñó su propia bicicleta, Frontenac, que utilizó para competir en muchas carreras y ganó la mayoría. Que su talento no solo puso comida en la mesa de su familia que estaba luchando, sino que también despertó en él la pasión por la mecánica. Un día, durante la primavera de 1897, Louis fue enviado al Hotel de la Poste para reparar un triciclo a vapor que pertenecía a un estadounidense. Ese fue uno de los primeros automóviles de la época y estaba causando mucha emoción en la región. Cuando Louis llegó a la escena, estaba encantado con lo que estaba viendo y al instante terminó enamorándose de los automóviles. Y el estadounidense que estaba en el automóvil que acababa de ver era William Keyser Vanderbilt, nieto de Cornelius Vanderbilt, uno de los hombres más ricos de la historia moderna. Vanderbilt quedó impresionado por las habilidades y el talento del joven Chevrolet, y lo animó a venir a AME. Luego, después de su viaje al Hotel de la Poste, Louis comenzó a soñar con cruzar el Océano Atlántico. La tierra de las oportunidades. En 1899, Louis acababa de diseñar una nueva moto a la que llamó Gladiator. Esta moto era tan increíble que llamó la atención del gerente de un fabricante de automóviles llamado Durac, quien contrató a Louis para trabajar en la fábrica de la compañía en París. Durante su tiempo en la compañía, Louis aprendió los fundamentos de los motores de combustión interna, y hay rumores de que trabajó en otras fábricas, como de Dion Boughton, uno de los mayores fabricantes de automóviles franceses de la época. Sea cierto o no, fue solo un paso más para que cumpliera su sueño de viajar a América. Con el dinero que ganó en París, Louis cruzó el Atlántico a la edad de 21 años, y llegó a la ciudad de Montreal en Canadá, antes de cumplir finalmente su sueño de mudarse a Nueva York en 1901. Tan pronto como llegó a Nueva York, Louis consiguió un trabajo en un taller de ingeniería carreras a un compañero inmigrante de Suiza, William Walter. Después de unos meses trabajando para Walter, Louis decidió seguir adelante y trabajar para la sucursal estadounidense de Dion. Desafortunadamente la fábrica se cerró en menos de un año, y Chevrolet tuvo dificultades para conseguir un nuevo trabajo. Mientras tanto su padre falleció, por lo que Louis alentó al resto de su familia a viajar a Estados Unidos. Durante los años que siguieron, Chevrolet luchó por ganar dinero mientras trabajaba en varios talleres pequeños e incluso tomó un trabajo como
conductor para no pasar hambre. Pero todo estaba a punto de cambiar en 1905, porque ese año Chevrolet se unió a la rama del fabricante de automóviles estadounidense, Fiat, que ese año se estaba convirtiendo en una de las principales compañías automotrices. Cuando Louis fue contratado, su trabajo era hacer lo que más le gustaba, unirse al equipo de carreras de la compañía. Durante su tiempo en la compañía, su obsesión con los motores creció aún más. Y pronto, se ganó la reputación de un piloto atrevido con poca o casi ninguna preocupación por su seguridad. Su primera carrera llegó cuando tuvo la oportunidad de conducir un Fiat de baja potencia en un evento cronometrado en Morris Park, y para sorpresa de todos, rompió el récord mundial de 1 mile. Louis regresó a la pista unos meses después, esta vez en una carrera contra algunos de los mejores pilotos del país. Este fue un evento muy publicitado, y la gente estaba ansiosa por saber cómo se desempeñaría el poseedor del récord mundial de 1 mile y RI en una carrera real, y no decepcionó, ganando el primer lugar en la carrera. Esta victoria le valió una gran popularidad, donde incluso apareció en la portada del New York Times. A pesar de su divertido bigote, su cuerpo fuerte y musculoso le ayudaba en las carreras. En ese momento, los autos de carreras eran como monstruos que necesitaban ser arrastrados por la pista. No era suficiente saber conducir, un buen piloto necesitaba conquistar su auto, y Chevrolet era un maestro en hacer eso, porque además de ser un buen piloto era un buen mecánico, por lo que entendía sus autos y podía sacar el límite de esos autos. Con todo este talento, no pasó mucho tiempo antes de que su nombre llegara a oídos de los grandes nombres de la industria. Uno de ellos fue el ingeniero e inventor, John Walter Christie, quien invitó a Louis a trabajar en su empresa. Luego, después de cumplir un año en Fiat, Chevrolet se mudó a Filadelfia, con el objetivo de comenzar su proyecto en la fábrica Christie. Fue allí donde desarrolló un nuevo automóvil de corrida, que introdujo un nuevo concepto en la rueda delantera. Incluso si el control del automóvil por la rueda delantera era revolucionario y muy adelantado a su tiempo, todavía era un trabajo en progreso, y John nunca tuvo el éxito que esperaba en la pista de carreras. Sin embargo, el tiempo de Louis en la compañía Christie fue muy beneficioso, porque desarrolló su experiencia en el campo automotriz. Al año siguiente Louis continuó participando en las principales carreras de su tiempo, incluida la carrera de Vanderbilt y las 500 millas de Indianápolis. Después de varias victorias en la pista y romper varios récords en el proceso, se convirtió en una figura pública y llegó a ser apodado French Daredevil. En 1909, Louis terminó como el segundo mejor piloto en el campeonato estadounidense, pero a pesar de todo este éxito, pagó caro su carrera deportiva. Dicen que pasó mucho tiempo en camas de hospital debido a varios accidentes, y algunos de sus compañeros pilotos no tuvieron tanta suerte como Louis porque murieron en dientes hacia ahí. Pero, sus habilidades llamaron la atención del empresario William Deran, uno de los fundadores de General Motors, y propietario de un importante fabricante de automóviles. Al principio contrató a Louis para conducir en su equipo de carreras, pero terminó haciendo algo en mayo, fundando una de las compañías de automóviles más grandes del planeta, Chevrolet Motors. Después de que William Deran, cofundador de General Motors, fuera despedido de su puesto en la junta directiva de su propia compañía, debido a una crisis financiera, inmediatamente rastreó muchos años para regresar a la industria automotriz. Y surgió una oportunidad cuando contrató a Louis para su equipo de carreras. Además del rendimiento de Louis, su nombre suizo sonaba bien y era muy popular en el país. Así que William decidió que este era el nombre perfecto para construir una marca. Deran se reunió con Louis, e hizo una propuesta para construir una compañía de automóviles juntos. Louis estuvo de acuerdo, y junto a su hermano Arthur, se asociaron con William Deran, para fundar Chevrolet Motors en 1911. Su plan era simple: los hermanos Chevrolet trabajarían diseñando el vehículo, mientras que William se centraría en el marketing de la compañía. Louis inmediatamente comenzó a trabajar con la ayuda de su amigo,
Etienne Planchet, pasaron 6 meses diseñando un elegante automóvil de 6 cilindros, y esto demostró que las habilidades de Louis como mecánico eran tan buenas como sus habilidades de carreras, y el resultado fue el Classic Six, el primer auto en llevar el nombre de Chevrolet. Pero también fue conocido como Type C, venía con un motor de 4.8 litros, que en ese momento era uno de los más grandes, y podía alcanzar las 65 millas por hora. Se presentó al público en 1913 con un precio de $2,250, o 341.000 reales en estos días. El Chevrolet Classic Six fue reconocido como un automóvil de lujo, y solo se produjeron 500 unidades en el primer año. Aunque Louis estaba orgulloso de su creación, William no estaba contento. Los dos se reunieron para discutir el futuro de la compañía. Louis quería construir autos de carreras para la compañía, pero William no estuvo de acuerdo e insistió en que deberían centrarse en producir autos baratos que pudieran venderse a gran escala, tal como Henry Ford estaba haciendo con el modelo T. Trató de convencer a Louis de que esto traería más dinero a la compañía. Pero Louis insistió en que la compañía debería centrarse en los autos de carreras. En esta conversación, no llegaron a un acuerdo y dejaron las negociaciones para otro día. Louis continuó viajando por el país promocionando sus autos, y luego se tomó un breve descanso para visitar su ciudad natal en Europa. Pero cuando regresó de un viaje, William ya había reestructurado la compañía para construir autos de bajo presupuesto para las grandes masas sin el consentimiento de Louis. Como resultado, Louis se sintió insultado y surgió una discusión entre los dos fundadores. La historia que conocemos es que William le pidió a Louis que dejara de fumar su cigarro barato y pasara a algo más exclusivo. Especialmente ahora que era ejecutivo de una empresa en ascenso. Para empeorar las cosas, la esposa de Durant dijo que no era la marca de cigarrillos lo que molestaba a su esposo, pero la forma en que Louis lo puso en la esquina de su boca, y ese comentario lastimó tanto a Louis que dio una respuesta de altura. Te vendí mi auto, vendí mi nombre, pero no te vendí mi personalidad. Después de esta discusión, Louis sintió que su influencia en la compañía se estaba desvaneciendo, por lo que dejó la compañía y se fue a hacer lo que más le gustaba, autos de carreras. Infeliz en 1915, Louis hizo un movimiento que le costó su futuro, vendió su participación en la compañía y perdió la oportunidad de convertirse en uno de los hombres más ricos de América. Gracias a esto, William Durant se convirtió en el único propietario de Chevrolet Motors y fue libre de hacer lo que quisiera con la compañía. Luego continuó sus planes para crear vehículos más baratos, mientras que Louis siguió su pasión original de construir autos de carreras debido a su partida. El Chevrolet Classic Six se convirtió en el primer y único automóvil que Louis produjo durante su tiempo en Chevrolet Motors, que Louis nunca imaginó que Chevrolet crecería rápidamente y se convertiría en una de las mejores marcas de automóviles de la industria. Luego dejó la compañía que llevaba su nombre, porque no tenía ninguna razón para quedarse en una compañía en la que no creía. Louis utilizó el dinero que ganó en la venta de su participación para crear la Frontenac Motor Company en 1915, dedicó todo su tiempo y energía al diseño de coches rápidos y los años que siguieron sus coches fueron muy exitosos en la pista. Louis y su hermano menor, Gaston, lideraron la pista de carreras muchas veces gracias a sus habilidades, y en 1920, los hermanos ganaron la carrera más grande del país, las 500 millas de Indianápolis, pero fue justo cuando Louis pensó que se avecinaban grandes cosas, sucedió un evento terrible. La caída de una leyenda. En 1922, el hermano menor de Chevrolet, Gaston, murió en un accidente mientras corría en Beverly Hills. Louis se convirtió en profesor no triste y alentado por la muerte de su hermano menor, a quien juró no volver a correr, después de lo cual su fortuna comenzó a desvanecerse. Su compañía Frontenac tenía planes de construir un automóvil de pasajeros con la ayuda de algunos inversores, pero surgió un gran escándalo de Wall Street que involucró a estos inversores, lo que los obligó a abandonar este proyecto y dejó a Louis con una gran deuda.
Como resultado, no tuvo más remedio que declararse en bancarrota. Incluso intentó asociarse con su hermano Arthur para construir Chevrolet Brothers, una compañía enfocada en el desarrollo de motores para automóviles y aviones ligeros. La compañía comenzó a trabajar y ya estaba expandiendo sus distribuciones a Canadá, Inglaterra e incluso Australia, pero con la Gran Depresión, su compañía solo duró unos pocos años. Después de eso, Louis intentó iniciar una compañía de aviones en Indianápolis, pero incluso eso no funcionó debido a la crisis económica. Por otro lado, Chevrolet Motors estaba supercomiendo de Ford en la década de 1930, gracias a su nuevo modelo, el Chevrolet International. El logotipo en forma de pajarita de la compañía se estaba convirtiendo en una de las marcas más conocidas del mundo. En ese momento, Ford, Chrysler y Chevrolet eran los tres fabricantes más grandes de América y estaban trayendo enormes ganancias. Desafortunadamente para William Deran, también dejó de ser parte de Chevrolet debido a varias adquisiciones que había realizado y que lo habían dejado endeudado, obligándolo a vender su parte. Y la compañía en 1920. En 1930, Louis estaba envejeciendo y perdiendo su fuerza, hasta el punto de no tener más fuerzas para iniciar otro negocio. Se encontró pobre y desempleado durante la peor crisis económica de la historia, sin mejores opciones. Regresó a la empresa en ascenso que llevaba su nombre, pero hubo una gran fiesta de bienvenida. O algo así, en cambio, estaba trabajando como simple mecánico en la línea de montaje de automóviles. En ese momento contrajo esclerosis y su salud se deterioró. Tanto que en 1938 tuvo que amputarle una pierna a causa de esta enfermedad, lo que lo obligó a retirarse, sin dinero para pagar un tratamiento médico decente. Louis Chevrolet murió en 1941, a los 63 años víctima de un ataque al corazón. Su hermano Arthur entró en una profunda depresión y se quitó la vida pocos años después. Después de la trágica muerte de su fundador, Chevrolet Motors alcanzó su pico de ventas entre los años 50 y 60. Fue durante este periodo que lanzaron Corvette en 1953, un convertible biplaza construido con fibra de vidrio en lugar de acero, que facilitó el diseño de los detalles redondeados del automóvil. Este fenómeno fue uno de los primeros autos deportivos en ser producido en masa en los Estados Unidos. Y se hizo popular en el país hasta el día de hoy. El éxito de la compañía fue acompañado con el lanzamiento de su mejor modelo, el Chevy Impala, que se convirtió en un gran éxito en el país, gracias a su diseño largo y elegante. Este automóvil llegó a romper el récord mundial del vehículo más vendido del país en un año, vendiendo 1 millón de unidades entre 1965 y 66, un récord que se mantiene aún hoy. Esa fue la historia de Chevrolet y el trágico destino de su fundador. Antes de irte, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos en la siguiente historia.